Buenas tardes, estudiantes de segundo año. Bueno, les voy a dar una clase con una actividad muy breve, muy sintética, que tiene que ver con el proceso entre 1820 y 1850 aproximadamente, ¿no? En estas tierras, en Argentina, es hasta la caída de Rosas en 1852. Más o menos, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto latinoamericano. Recuerden lo de Canning, creo que lo mencionó Feynman en alguno de los dos videos, que planteó que después de las invasiones inglesas no hacía falta, ¿no? Otra invasión, había que esperar que el dominio iba a ser de otra manera, ¿no? Y fue así, ¿no? Fue un dominio económico, eh, político de parte de Gran Bretaña, con improntas, con consecuencias económicas en Latinoamérica. Es por eso que el título del trabajo es hacia un nuevo orden económico y político, 1820-1850, ¿no? ¿Por qué aclaro esto? Porque siempre son decisiones políticas la que tiene consecuencias económicas, sociales, culturales, ¿no? Son decisiones políticas las que determinan las demás cuestiones. Entonces, las decisiones políticas fueron de Gran Bretaña, no fueron en bueno, si bien también acá, ¿no? Hubo complicidad a esas políticas, podemos decir que la política a cabo de Gran Bretaña, la política prácticamente hegemónica, ¿no? Implementada por Gran Bretaña, tuvo consecuencias económicas en Latinoamérica. Es por eso que no puse 1820-1850 hacia un nuevo orden político-económico. No, puse hacia un nuevo orden económico y político. Para Gran Bretaña fueron las decisiones políticas, las consecuencias económicas y sociales fueron para Latinoamérica con fuertes desigualdades sociales para Latinoamérica. Eso por un lado. Por otro lado, ese nuevo orden tiene que ver con el neocolonialismo. Entendemos por colonialismo a un dominio territorial. Es decir, en el caso de España, ejerció un dominio territorial sobre estas tierras. En el caso del neocolonialismo, que después se va a consolidar, ¿no? Estamos en una transición del 20 a mediados del siglo XIX. Después ya a mediados o en la segunda mitad del siglo XIX, 1850 en adelante, podemos decir que existió el neocolonialismo. ¿Cómo funcionaba el neocolonialismo? No suponía una dominación territorial, sino una dominación económica, ¿no? Los ingleses van a dominar todas estas tierras de manera económica. Entonces, ya para 1825 prácticamente, los españoles, ya está, se terminó, ¿no? Se lograron las independencias. Y en el plano político, ¿qué pasó? Que los estados, que todavía no conforman bien los estados, es un proceso, ¿no? Que va en la primera mitad del siglo XIX, a partir de 1820, no pueden lograr o consolidar un gobierno central, ¿no? Desde lo económico, prácticamente la economía va a girar en torno a ese mercado impuesto por el dominio de Gran Bretaña, ¿no? Después, en la segunda mitad del siglo XIX, se va a consolidar y ahí podemos decir se dio el neocolonialismo, ¿no? Esa dominación que proponía Canning.
Y desde el punto de vista social, hay un predominio de los sectores vinculados al comercio, ¿no? Aquellos que tenían vínculos con Gran Bretaña en cuanto al comercio y por lo tanto en cuanto al puerto o los puertos van a tener un protagonismo fundamental, ¿no? En cierta medida van a consolidar ese poder. Y además, y ahí no lo dice, el poder de los terratenientes, que recuerden que para esos tiempos la actividad económica que giraba en torno a estas tierras tenía que ver con la ganadería. Del ganado se extraía carne salada, los cueros y el sebo, ¿no? Es decir, que tenían mucho poder los ganaderos. Entonces, esos son los tres planos. Y por otro lado, en el plano social, que tiene vinculación con el plano político y económico, la pregunta es por qué se fragmentó, se fragmentaron en estados o en procesos de formación de estados de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, en gran medida por los intereses de esos comerciantes, los intereses que después van a ver en los terratenientes, ¿no? Que no permitieron, en cierta medida, que haya una unidad latinoamericana. Esa es una causa interna. La causa externa es que Gran Bretaña, en cierta medida, trató de fragmentar esa unidad latinoamericana, esas provincias unidas. ¿Por qué? Porque si eso era un solo bloque, las provincias unidas, era más difícil poder lograr esa dominación. Si se fragmentaba y se fragmentó, era más fácil. Esto es el dicho, divides y reinarás. Fue así. Entonces los ingleses, que fueron muy astutos, lograron esta fragmentación, es decir, que favorecieron a estos fragmentos que después se van a conformar en repúblicas. Y por el otro lado, la consolidación de los grandes comerciantes y los terratenientes que tenían vínculos con el comercio internacional principalmente hacia Gran Bretaña. Esa es la situación que se va a dar entre 1810 y 1820. Bueno, que tengan buena semana, estudiantes.